Un paquete anónimo llegó a mi puerta y desenterró un secreto familiar que lo cambió todo. ¿Soy un insensato por querer saber la verdad? Hola a todos, necesito sus perspectivas. Últimamente, mi vida y la de mi familia se han puesto patas arriba por un misterioso regalo. No estoy seguro de si estoy manejando esto de la manera correcta o si mis acciones son las de un insensato. Permítanme comenzar desde el principio. Soy Marco, tengo 35 años, y siempre he tenido una vida bastante normal aquí en Valencia, Carabobo. Mi familia, mi esposa Ana y nuestros 2 hijos, Sofía de 7 y Mateo de 4, son mi mundo. Mi padre, Carlos, y mi madre, Laura, son jubilados y viven a unas pocas calles. Siempre hemos sido una familia unida, con lazos fuertes, o al menos eso creía yo hasta hace unas semanas. Todo empezó un martes por la tarde. Recuerdo que estaba preparando la cena cuando el timbre sonó. Esperaba a Ana, pero al abrir la puerta, no había nadie. Solo una caja de cartón de tamaño mediano, bien sellada, apoyada en el felpudo. No tenía remitente, ni etiqueta de frágil, solo una cinta adhesiva de embalaje que parecía haber sido colocada con prisas. Honestamente, mi primera reacción fue de cautela. Vivimos en un barrio tranquilo, pero nunca se sabe. La miré un momento, con el corazón acelerado, y luego la entré. ¿Qué es eso, papá?, preguntó Sofía, que se había acercado curiosa. No lo sé, cariño. Parece un regalo misterioso, le respondí, tratando de sonar tranquilo, aunque por dentro me carcomía la curiosidad. Esperé a Ana para abrirla. Ella llegó poco después, y entre los 3, con Mateo merodeando cerca, fascinado por la caja, la abrimos con cuidado. Dentro, para nuestra sorpresa, no había nada peligroso. Había una caja de madera antigua, de esas que parecen hechas a mano. Cuando la abrimos, encontramos un conjunto de objetos que a primera vista no parecían tener sentido, un reloj de bolsillo de plata, antiguo y grabado con unas iniciales que no reconocía, AMR. Un diario de cuero desgastado, varias fotos en blanco y negro, y un fajo de billetes de $100, de los antiguos, eran miles de dólares. La confusión fue total. Ana y yo nos miramos, atónitos. ¿Quién podría enviar esto? ¿Y por qué?, preguntó ella, su voz un murmullo. Las fotos eran extrañas, mostraban paisajes que no reconocía, edificios antiguos y, en algunas, personas vestidas con ropa de otra época. Una de ellas, sin embargo, capturó mi atención. Era una mujer joven, con una sonrisa enigmática, que me recordaba vagamente a mi abuela, Elena, que falleció hace muchos años, antes de que yo naciera. No era una imagen clara, pero había algo en sus ojos. Esa noche, no pudimos dormir. Estábamos emocionados por el dinero, claro, pero la intriga era abrumadora. ¿Era una broma? ¿Un error? ¿De quién era el reloj con las iniciales AMR? Intentamos buscar en línea, pero sin éxito. Las iniciales no coincidían con nadie que conociera. El diario estaba escrito en una caligrafía elaborada, un poco difícil de leer, y estaba en inglés antiguo. No pude entender mucho de inmediato. Al día siguiente, decidimos hablar con mis padres. Les mostramos los objetos, la caja, el reloj, las fotos y, por supuesto, el dinero. Pensé que quizás ellos podrían arrojar algo de luz. Pero su reacción fue inesperada. Mi padre, Carlos, se puso pálido al ver el reloj. Lo tomó con manos temblorosas y su expresión se endureció. Mi madre, Laura, parecía estar a punto de llorar. ¿Dónde consiguieron esto?, preguntó mi padre, su voz apenas un susurro. Les conté toda la historia, la llegada anónima, la caja, los objetos. Esperaba que me dieran una explicación, que reconocieran algo. Pero lo que obtuve fue un muro de silencio. Mi padre solo dijo, Marco, esto no es para nosotros. Deben deshacerse de ello. ¿Deshacernos de ello? Papá, hay miles de dólares aquí, ¿y quién sabe qué significan estos objetos? Esto podría ser importante, le dije, sintiendo como la frustración comenzaba a hervir. Mi madre, con los ojos llenos de lágrimas, me tomó de la mano. Marco, por favor. Hay cosas del pasado que es mejor dejar enterradas. No remuevas esto. La conversación se convirtió en una discusión. Mis padres se negaron rotundamente a decir nada más. Su reacción me dejó helado. Algo no cuadraba. Nunca los había visto así.
Siempre habían sido abiertos conmigo, aunque mi padre era un hombre de pocas palabras, nunca había ocultado algo tan obvio y con tanta vehemencia. Ana intentó mediar, pero era inútil. Mis padres se mantuvieron firmes en su postura de déjalo estar. Pero, ¿cómo podría dejarlo estar? Este paquete, esta colección de objetos, el dinero, y ahora la reacción de mis padres, todo gritaba secreto. Un secreto que sentía que tenía que ver directamente con mi familia. Me siento atrapado entre la obediencia a mis padres, a quienes amo y respeto, y mi profunda necesidad de entender lo que está pasando. ¿Y si este regalo tiene un significado profundo para nosotros? ¿Y si hay algo que deberíamos saber? El dinero por sí solo es una suma considerable para nuestra familia, pero lo que más me intriga es el misterio detrás de él. ¿Soy un insensato por no querer simplemente guardar el dinero y olvidarme del resto? ¿Soy un insensato por querer desenterrar un pasado que mis propios padres parecen querer mantener oculto a toda costa? Necesito saber la verdad, y esta negación solo me hace más sospechoso. ¿Qué harían ustedes? Primera actualización, 5 días después. Gracias a todos por sus comentarios. Realmente aprecio las diferentes perspectivas. La mayoría de ustedes piensa que no soy un insensato y que tengo derecho a saber la verdad, especialmente con tanto dinero y objetos significativos de por medio. Algunos me aconsejaron ir con cuidado, y eso es exactamente lo que he estado haciendo. La situación con mis padres sigue tensa. Intenté hablar con ellos de nuevo, con Ana a mi lado, esperando que la presencia de ella suavizara las cosas. No fue así. Mi padre se mantuvo estoico, casi frío. Mi madre, sin embargo, estaba más angustiada. Susurró algo sobre proteger la paz de la familia, lo que solo me hizo más curioso. ¿Qué paz? ¿Qué secreto era tan poderoso como para perturbarla? Decidí que no podía sentarme y no hacer nada. Así que, siguiendo algunos de sus consejos, me centré en los detalles más pequeños del paquete. Empecé con el diario. Resultó ser más complejo de lo que pensaba. No solo estaba en un inglés antiguo y con una caligrafía difícil, sino que también parecía contener algunas palabras y frases en un idioma que no reconocía. Después de unas horas de investigación en línea, y con la ayuda de un foro de lingüística histórica, descubrí que algunas de las palabras eran en galés antiguo. Esto me dejó aún más perplejo. ¿Galés antiguo? Mi familia no tiene ninguna conexión con Gales que yo sepa. Mis antepasados son venezolanos por generaciones, hasta donde yo sé. Lo que sí pude descifrar de algunas entradas era que el diario pertenecía a una mujer llamada Alana M. Reynolds, bingo, las iniciales AMR. Ella escribía sobre un viaje, un amor secreto, y un exilio forzoso. Las fechas del diario eran de principios del siglo XX, lo que lo hacía aún más fascinante. Hablaba de un sacrificio necesario y de un legado oculto para el futuro. Esto me puso los pelos de punta. ¿Qué clase de legado, y por qué ahora? También me dediqué a las fotos. Una de ellas, la que me recordaba a mi abuela, me obsesionaba. Decidí comparar la foto con algunas fotos antiguas de mi abuela Elena que guardábamos en casa. Las diferencias eran claras, pero había un parecido sorprendente en la forma de los ojos y la boca. Era casi como si fueran parientes cercanos. Mostré la foto a Ana, y ella también notó el parecido. Es como si fueran hermanas, dijo. Pero mi abuela Elena no tenía hermanas. O al menos, nunca se mencionó ninguna. Con esta nueva información, intenté un nuevo acercamiento con mis padres. Les mostré el nombre de Alana M. Reynolds y les pregunté si el nombre les sonaba familiar. La reacción fue aún más dramática. Mi madre soltó un pequeño grito ahogado y se llevó las manos a la boca. Mi padre, que había estado leyendo el periódico, lo bajó lentamente. Sus ojos se clavaron en mí con una intensidad que nunca había visto. ¿Dónde escuchaste ese nombre, Marco?, preguntó mi padre, su voz tan baja que apenas pude oírla. Les expliqué sobre el diario y las iniciales. Les conté sobre el galés antiguo y mi teoría de que la mujer de la foto podría ser pariente de mi abuela. La respuesta de mi padre fue un rotundo, basta. Te dije que te deshicieras de eso. No insistas más. Es peligroso. Peligroso. Esa palabra resonó en mis oídos. ¿Peligroso en qué sentido? ¿Un secreto familiar podría ser peligroso? La negación de mis padres solo confirmó mis sospechas. Esto es mucho más grande de lo que imaginaba. La frustración me está matando. Siento que estoy en la cúspide de algo enorme, pero mis propios padres me están impidiendo llegar a la verdad.
Ana me apoya, pero también está preocupada por el nivel de estrés que esto está causando. Me dice que si mis padres no quieren hablar, quizás debería respetar su decisión. Pero ¿cómo puedo respetar una decisión que, para mí, se siente como un intento de ocultar una parte vital de nuestra historia? No he gastado un solo céntimo del dinero. Sigue guardado, intocado. Siento que sería una falta de respeto al misterioso remitente y al propósito del regalo si lo gastara antes de entender de dónde viene. ¿Qué piensan de estos nuevos desarrollos? ¿Debería seguir buscando o respetar la voluntad de mis padres de mantener el secreto? Me siento en una encrucijada y no sé qué camino tomar. Aprovecho esta pausa para recordarte, si te gusta mi contenido, suscríbete, eso me ayudaría un montón. Ahora sí, continuemos. Segunda actualización, 3 semanas después de la primera actualización. Hola a todos de nuevo. Las últimas semanas han sido un torbellino de emociones y nuevos descubrimientos. La sugerencia de un investigador privado se quedó en mi mente, pero antes de dar un paso tan drástico, quise agotar todas las vías posibles por mi cuenta. Me siento más decidido que nunca a desentrañar este misterio. Mis padres, por su parte, han aumentado la presión, lo que solo ha avivado mi fuego. La tensión en casa de mis padres es palpable. Cada vez que voy a visitarlos, el tema del paquete surge de una forma u otra. Mi padre me mira con una mezcla de decepción y advertencia. Mi madre, en cambio, ha empezado a tener ataques de ansiedad. Una tarde, la encontré llorando en la cocina. Marco, por favor, déjalo. Por el bien de todos, me suplicó. ¿Qué es lo que tanto temen?, le pregunté. Su respuesta fue evasiva, no entenderías. Eso me frustra aún más, ¿por qué no lo entendería? ¿Qué me están ocultando? Decidí dejar de presionar a mis padres directamente por un tiempo y centrarme en el diario. Con la ayuda de un foro de traducción de galés antiguo, logré descifrar algunas entradas más. Fue lento y agotador, pero cada palabra revelada me impulsaba a seguir. El diario de Alana M. Reynolds era un tesoro de información. Hablaba de su llegada a Venezuela a principios del siglo XX, de una familia rica y poderosa en Valencia, y de un matrimonio arreglado para ella. Pero Alana estaba enamorada de otro hombre, un hombre de origen humilde pero de corazón puro. Su amor era prohibido. Lo más impactante fue una entrada donde Alana describía cómo su familia, supuestamente para proteger el honor, la había obligado a casarse con un hombre mayor y adinerado. Pero antes de eso, ella y su verdadero amor habían tenido un hijo en secreto. Un hijo que fue entregado a una familia de confianza para ser criado lejos del escándalo. Alana escribió sobre el dolor de esa separación, el anhelo por su hijo y la promesa de que, un día, ese hijo y sus descendientes recibirían lo que les correspondía. Describió cómo había escondido un legado para que fuera descubierto en el momento oportuno. Esto me dejó sin aliento, un hijo secreto, un legado. Y luego, la bombilla se encendió. Las fechas, la ubicación, Valencia, el contexto. Mi abuela Elena nació a principios del siglo XX, y también fue dada en adopción. Nunca hablamos mucho de eso en mi familia. Siempre se decía que era un acuerdo privado y que la familia que la adoptó era muy buena con ella. Pero los detalles siempre fueron vagos. Mis padres siempre se ponían incómodos cuando el tema surgía. Podría ser una coincidencia, pensé. Pero la pieza clave fue el reloj. Alana lo describía en el diario como un regalo de su verdadero amor, un reloj familiar grabado con las iniciales de su clan. Luego encontré una foto en el paquete, una que no había prestado mucha atención antes, una foto de un hombre joven, atractivo, con un reloj idéntico colgando de su chaleco. Y las iniciales AMR estaban grabadas en el reverso, las mismas. En el pie de foto, garabateado con la misma caligrafía del diario, ponía, para mi amado, por siempre, Alana. Todo encajaba. La mujer de la foto que se parecía a mi abuela, la abuela Elena. El hijo secreto, la adopción, el reloj, Alana M. Reynolds era la madre biológica de mi abuela Elena, y el dinero y los objetos eran un legado para nuestra familia. Esto significaba que somos descendientes directos de Alana, y por ende, herederos de ese legado. La emoción fue abrumadora. Sentí una oleada de euforia y asombro, tenemos un pasado completamente diferente al que creíamos. Mi abuela no era solo una mujer adoptada, sino la hija de una historia de amor prohibido y un legado oculto. Este descubrimiento cambiaba todo. Corrí a casa de mis padres, el diario y las fotos en mano. Tenía que decirles. Tenía que mostrarles las pruebas.
Estaba seguro de que esto los haría cambiar de opinión. Papá, mamá, lo descubrí. Alana M. Reynolds era la madre de la abuela Elena. Tenemos un legado, un secreto, exclamé, mostrándoles el diario y las fotos. Mi padre me miró, y por primera vez, vi algo más allá de la ira en sus ojos, miedo. Y algo de tristeza. Se sentó pesadamente en el sofá. Mi madre, en lugar de emocionarse, se echó a llorar incontrolablemente. No, Marco. Por favor, no sigas. Esto no es lo que parece. Hay más, sollozó mi madre. Mi padre finalmente habló. Alana M. Reynolds era una mujer, complicada. Su familia era poderosa, y no siempre justa. Ella tuvo una vida muy difícil. Y sí, tu abuela Elena fue su hija biológica. Pero ese legado no es algo bueno, Marco. Es la historia de una injusticia y de un dolor que ha perdurado por generaciones. Queríamos protegerte de eso. Me quedé en shock. ¿Injusticia? ¿Dolor? ¿De qué hablas, papá?, pregunté, mi voz temblorosa. Tu bisabuelo, el padre de Alana, era un hombre cruel, comenzó mi padre, con la voz quebrada. Él la obligó a casarse con alguien que no amaba. Separó a Alana de su hijo, tu abuela Elena. Pero no solo eso. El dinero, el legado, no es simplemente una herencia. Es el dinero que Alana robó de la fortuna de su propia familia para asegurar que su hijo tuviera algo. Es dinero manchado. Me quedé helado. ¿Robado? ¿Dinero manchado? Esta revelación me golpeó como un rayo. No era solo un legado, era la evidencia de un crimen, o al menos, de una grave transgresión. Y mis padres lo sabían todo este tiempo. Siento que estoy en medio de una tormenta. Por un lado, la emoción de haber descubierto la verdad sobre mi origen y el de mi abuela. Por otro, la angustia de saber que este regalo tiene un lado oscuro, un origen turbio. Y mis padres, que han vivido con este secreto toda su vida, ahora me suplican que lo deje. ¿Qué hago con esta información? ¿Debería seguir investigando la verdadera historia detrás del robo, o simplemente aceptar que el dinero tiene un origen dudoso y decidir qué hacer con él? La situación se ha vuelto mucho más compleja de lo que pensé. ¿Soy un insensato por querer seguir desenterrando esta historia, incluso si es dolorosa? Tercera actualización. Han pasado 2 meses desde mi segunda actualización y... La verdad, estas últimas semanas han sido una verdadera montaña rusa. La revelación de mis padres sobre el origen manchado del dinero y la historia de Alana me dejó devastado. Por un lado, me sentía eufórico por haber desentrañado una parte tan importante de nuestra historia familiar. Por otro, la oscuridad que rodeaba el legado me dejaba con un sabor amargo. Me siento culpable por haber presionado tanto a mis padres, que han vivido con este peso toda su vida. La discusión con ellos escaló. Mi padre, por primera vez, me contó toda la historia que él y mi madre conocían. Resulta que la familia de Alana M. Reynolds era una de las más influyentes y ricas de Valencia a principios del siglo XX. Su padre, un hombre de negocios implacable, era conocido por su crueldad. Cuando descubrió el amor prohibido de Alana y el embarazo, la forzó a casarse y a entregar a su hijo. Pero Alana, con la ayuda de su amado, el hombre del reloj, que resultó ser un abogado de la familia, ideó un plan. Desvió una parte significativa de la fortuna familiar, disfrazándola como inversiones fallidas, para crear este legado para su hijo. El abogado, fiel a su amor por Alana, se aseguró de que el dinero estuviera en un fideicomiso oculto, esperando el momento adecuado para ser entregado a los descendientes de su hijo. La familia de Alana nunca supo el alcance de su plan, me dijo mi padre, con los ojos llenos de pena. Creían que Alana había muerto de pena y que el abogado había desaparecido. Pero él siguió su vida, esperando el momento de cumplir su promesa. Entregó el dinero a mi abuela, la hermana adoptiva de Elena, en su lecho de muerte, con la instrucción de que se nos entregara a nosotros, los descendientes de Elena, cuando el momento fuera propicio. Esta nueva revelación me dejó perplejo. El abogado, entonces, fue el verdadero remitente anónimo original, pero el paquete que llegó a mi casa fue enviado por la hermana adoptiva de mi abuela, quien había cumplido su promesa antes de morir. Todo este tiempo, el legado había estado esperando en algún lugar, pasando de mano en mano, hasta que finalmente llegó a nosotros. La historia era más compleja y trágica de lo que jamás imaginé. El dilema moral era inmenso.
El dinero no era robado en el sentido criminal tradicional, sino desviado de una fortuna que, según Alana, le pertenecía por derecho de nacimiento y de la que había sido despojada. Era un acto de justicia poética, pero uno que se sentía muy gris, debía aceptar este dinero que venía de una historia de dolor y desamor, pero que era, en el fondo, una declaración de amor maternal. La familia de Alana, la familia Reynolds, aún existe en Valencia. De hecho, son una de las familias más prominentes. Empecé a verlos en todas partes, en las noticias locales, en eventos sociales, sus nombres asociados a grandes empresas, y si este dinero se descubría, ¿qué implicaciones tendría para nosotros? Una familia común en Valencia, de repente asociada a un escándalo de principios del siglo XX y a una de las familias más poderosas de la región. Decidí que no podía ignorar esto. Tenía que saber más. Así que, sin decirles a mis padres, me puse en contacto con un historiador local, especializado en las familias antiguas de Valencia. No le conté toda la historia, solo le pregunté sobre la familia Reynolds y si había algún escándalo o misterio conocido. Lo que descubrí fue impactante. La familia Reynolds había sufrido una pérdida financiera inexplicable a principios del siglo XX que nunca se resolvió. Se creía que había sido un desfalco interno, pero nunca se encontró al culpable. También había rumores de una hija rebelde que había desaparecido de la alta sociedad, pero todo fue rápidamente silenciado. Los registros de la época eran escasos, pero la historia que me contó el historiador encajaba con la versión del diario y de mis padres. El dinero, la fortuna desviada, era real. La magnitud del secreto me abrumó. Este no era solo un asunto familiar, tenía implicaciones históricas y financieras. El monto en dólares que recibimos, si se ajusta a la inflación, es una suma considerable. Estoy a punto de un punto de no retorno. Mis padres me ruegan que guarde silencio, que acepte el dinero y que vivamos nuestras vidas. Ya está hecho, Marco. No hay nada que podamos hacer. Solo te pondrás en peligro a ti y a tu familia, me advirtió mi padre. Pero ¿cómo puedo vivir con este secreto? Siento una lealtad hacia Alana, hacia su historia, hacia el amor que tuvo por su hijo. Y al mismo tiempo, siento el peso del pasado, la sombra de la familia Reynolds. Estoy en una encrucijada moral y emocional. No solo se trata del dinero, sino de la verdad, de la justicia por una mujer que sufrió tanto. ¿Debería revelar la historia, a quién, o debería, como sugieren mis padres, mantener el secreto y usar el dinero para el bienestar de mi familia, con la conciencia de su origen? Soy un insensato por considerar revelar una verdad que podría tener consecuencias impredecibles para todos nosotros. ¿Y especialmente para mis hijos? Actualización final. Ha pasado 1 año y medio desde mi última actualización y puedo decir que mi vida, y la de mi familia, es completamente diferente. La decisión que tomé después de esa tercera actualización fue la más difícil de mi vida, y aún hoy, las repercusiones se sienten. Después de la conversación con el historiador y el conocimiento de la historia completa de Alana, el peso del secreto se volvió insostenible para mí. Sentía que no podía vivir una mentira, ni podía guardar el dinero con la conciencia tranquila sin al menos intentar algún tipo de cierre o reconocimiento de la verdad. Mis padres estaban devastados con mi decisión. Intentaron disuadirme con todas sus fuerzas, advirtiéndome de las posibles consecuencias. Pero yo sentía una obligación, no solo con Alana y con mi abuela Elena, sino con mi propia integridad. Decidí no ir directamente a la familia Reynolds. No quería un enfrentamiento público, ni un escándalo. En cambio, busqué el consejo de un abogado de confianza, amigo de la familia. Le conté toda la historia, le mostré el diario de Alana, el reloj, las fotos y los documentos que respaldaban la historia del fideicomiso. El abogado, aunque inicialmente escéptico, quedó fascinado y conmovido por la historia. Su consejo fue pragmático: el dinero, tal como estaba, era nuestro. El fideicomiso había sido legalmente constituido y había prescrito cualquier posible reclamo por parte de la familia Reynolds. Sin embargo, me dijo que si quería algo más que el dinero, si quería un reconocimiento o justicia, el camino sería arduo y con un resultado incierto. Decidí no buscar el conflicto. No quería venganza, solo una forma de honrar la memoria de Alana y de mi abuela. Así que, con la ayuda del abogado, y en total secreto de mis padres, redactamos una carta anónima a la fundación de beneficencia más grande de Valencia. Una fundación que casualmente era dirigida por un descendiente de la familia Reynolds.
En la carta, incluimos una copia de las entradas más relevantes del diario de Alana, omitiendo los nombres de las personas involucradas, pero destacando la historia de una mujer que había desviado una fortuna para asegurar un futuro a su hijo, y que ese dinero, ahora, había llegado a sus descendientes. Terminamos la carta expresando que el dinero sería donado a la fundación, con la única condición de que se creara un fondo para ayudar a mujeres en situaciones de vulnerabilidad y madres solteras, en honor a la memoria de una madre que luchó por su hijo. Hice la donación. Fue una suma considerable, la mayor parte del dinero que había recibido. Guardé una pequeña parte para mi familia, para asegurar nuestra estabilidad, pero el resto lo doné en secreto. La decisión de donar el dinero, aunque fue difícil, me dio una paz que el simple hecho de conservarlo no me habría dado. Sentí que era la manera de Alana de hacer justicia, no solo para su hijo, sino para otras mujeres en situaciones similares. La reacción de la fundación fue inesperada. Al recibir la donación anónima y la carta, el director de la fundación, el señor Ricardo Reynolds, hizo una declaración pública. Habló de la misteriosa generosidad y del legado inspirador de una mujer anónima que, con su gesto, había creado una oportunidad para muchas otras. Mencionó que, aunque no conocía la identidad de la donante, la historia lo había conmovido profundamente y lo había hecho reflexionar sobre la importancia de la compasión y el apoyo a las mujeres. No hubo ninguna mención pública de la familia Reynolds de principios de siglo, ni del robo, pero sentí que, en su interior, Ricardo Reynolds había entendido el mensaje. Mis padres, cuando se enteraron de la donación a través de las noticias, estaban furiosos. Se sintieron traicionados, me acusaron de haber tirado por la borda una fortuna que podría haber cambiado nuestra vida. La relación se tensó al límite. Pasaron meses sin hablarnos. Fue un periodo de gran dolor para mí y para Ana. Ella me apoyó en mi decisión, pero también sufrió el distanciamiento de mis suegros. Con el tiempo, las cosas empezaron a sanar. Mis padres, aunque nunca estuvieron completamente de acuerdo con mi decisión, vieron el impacto positivo de la donación. El Fondo para Mujeres creció y empezó a ayudar a muchas en Valencia. Eventualmente, mi madre, con lágrimas en los ojos, me dijo, quizás tenías razón, hijo. Quizás esto era lo que Alana quería de verdad. Mi padre, aunque más parco, me dio un abrazo que valió más que 1000 palabras. Hoy, mi familia está bien. La pequeña parte del dinero que guardamos nos ayudó a pagar la hipoteca y a asegurar una buena educación para Sofía y Mateo. Pero lo más importante es que vivimos con la verdad, con la historia de Alana y de mi abuela Elena. Hemos hablado con nuestros hijos sobre su bisabuela Alana, sobre su fortaleza y su amor. No ocultamos nada. Creemos que conocer nuestra historia, con sus luces y sus sombras, es crucial para entender quiénes somos. He aprendido mucho sobre el destino, sobre los lazos invisibles que nos unen a nuestro pasado. He aprendido que la bondad, incluso en un acto de desobediencia como el de Alana, puede tener un impacto duradero. Y he aprendido que la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su camino y, al final, nos libera. Esta experiencia me transformó. Ya no soy el mismo Marco que abrió esa caja anónima. Ahora soy un hombre más consciente de su historia, más conectado con sus raíces y con una profunda convicción en el poder de la verdad y la compasión. Así es como un regalo anónimo cambió el destino de mi familia. No fue con riquezas desmedidas, sino con la riqueza de la verdad y el legado de una mujer valiente. Si llegaste hasta el final, por favor deja un pulgar arriba.